Pasamos a la segunda ponencia de esta noche y recibimos en la mesa a Eduardo Hernández Felipe. Buenas noches. El título de la ponencia que viene a continuación es Síndrome posaborto. Eduardo Hernández Felipe es psicólogo en el Centro Dúo, atiende a niños, adolescentes, adultos y familias y además psicólogo de atención a menores en Mensajero de la Paz en Canarias. Bueno, muchas gracias. ¿Ahora? Vale. Bueno, muchas gracias por invitarme esta noche a estar aquí presente y a tratar este tema que muchas veces es controvertido, es decir, hay mucha controversia detrás de este tema. Es difícil hablar de ello sin mezclar muchas veces la ideología, entonces he tratado pues, de ser lo más científico, objetivo posible, de tal forma, pues, bueno, de hecho ese es el lema de Jornada Científica, pues voy a tratar de ser objetivo comentando un poco pues, de qué se habla en el ámbito científico pues, de este síndrome posaborto. Pues para ello vamos a hablar primero de esa actualidad, de qué investigaciones hay, qué se dice sobre el síndrome, si tiene unas características diagnósticas que lo podamos identificar claramente, cuáles serían sus síntomas, porque al no estar identificado claramente, pues esos síntomas pueden, los que tenemos, pues son un poco los que hemos visto en consulta, hemos visto en algunos casos, hay estudios en donde vemos que se repiten. ¿Quiénes serían los afectados? Y después vamos a hablar de dos testimonios concretamente, uno que conozco pues ya de lo estudiado, lo he conocido pues por medio de una compañera, y uno pues quizás que es un poco más conocido, un poco más famoso, de un cantante que ya después veremos. En medio de ellos pues también iré comentando a lo mejor algunas impresiones que he visto en consulta, y por último pues hablaremos de unas conclusiones, que más que conclusiones será una discusión. ¿En qué lo diferenciamos? Que conclusiones, para tener conclusiones claras necesitamos pues tener una serie de estadísticas, una serie de datos que todavía no se han podido demostrar porque hay diversos estudios. Entonces vamos a comenzar un poco pues, con esta actualidad, hablando sobre todo de la variedad de estudios que existen, estando estudios a favor y estudios en contra. Esto pues, ¿por qué puede ser? Pues porque sabemos que existen distintos tipos de intereses en relación al aborto. Muchas clínicas pues que en caso de demostrarse que este síndrome existe, pues perderían su negocio. Y muchas después están las creencias pues que también pues impiden el tipo de aborto. Entonces vamos a hablar sobre todo pues de estas dificultades a la hora de estudiar, porque ¿por qué encontramos estudios a favor y en contra? Pues uno de los temas de las dificultades es que hay pocas valoraciones médicas sistemáticas tras el aborto. Esto pues ¿por qué ocurre? Porque una mujer tras abortar muchas veces lo que menos le interesa es seguir viendo al médico o seguir acudiendo a la clínica donde ha realizado el aborto, continuar viendo al ginecólogo pues que la ha estado atendiendo, supervisando que todo saliera bien para ella. Y entonces también encontramos un posible inicio tardío. ¿Esto qué significa? Que en el síndrome posaborto se habla de una primera negación, una negación que puede durar pues años. Entonces nos encontramos pues con muchas madres que han abortado y que no externalizan este síndrome pues hasta que vuelven a quedarse embarazadas. O muchas madres que otra vez pues vuelven a sufrir estos síntomas pues una vez que su hija se queda embarazada y son abuelas. Encontramos también una de las dificultades en la falta de espacios donde poder expresar pues este tipo de síntomas que muchas veces manifiestan. Sobre todo pues porque a una mujer cuando ha abortado se le dice no te preocupes que esto ya ha pasado, es decir, ya puedes rehacer tu vida, puedes llevar una vida normal, te tienes que sentir bien, porque lo malo ya ha pasado. Es decir, lo que les invita es a negar el duelo. Lo que hacen es negarle el duelo a una mujer que está dolida. Entonces esa negación provoca un sentimiento pues
pues de no poder expresar esas emociones. Entonces nos encontramos que es un tema controvertido. Nos encontramos, pues, por ejemplo, pues con clínicas abortistas en Estados Unidos que tratan este síndrome. A pesar de que dicen que no existe, nos encontramos con clínicas que tienen una atención psicológica para aquellas mujeres que han abortado. Es decir, si realmente este síndrome, pues, dicen que no existe, pues, ¿por qué es necesario tratar a estas mujeres que han sufrido un aborto? Entonces, nos encontramos también, pues, con países como Holanda, donde el aborto es legal, y en donde, pues, por ejemplo, enfermeras, pues, que han estado cerca de un aborto, ya sea por un familiar que ha abortado, o pues por ellas mismas que han abortado, se les niega el poder atender a personas que acaban de realizar un aborto. Pues, ¿por qué? Pues porque dicen que esto les puede provocar unos efectos negativos en la persona. Entonces, si el aborto realmente no provoca ninguna serie de síntomas negativos psicológicos en la mujer, pues ¿por qué hace falta este trabajo en las clínicas abortistas después en Estados Unidos? ¿Por qué hace falta, por qué en Holanda se les niega el trabajo a estas enfermeras que han abortado en atender a otras chicas que han abortado? Porque si esto fuera real, es decir, si no hubiera ningún tipo de secuela, ¿qué enfermeras mejores que aquellas que han abortado para atender las necesidades psicológicas de aquellas que acaban de abortar? Entonces es un poco una controversia, es decir, son contradicciones que se producen y que llegan a pensar, pues, oye, pues realmente existe o no existe este síndrome. Pues conclusiones que se han llegado a unos estudios, es decir, aquí abajo tenemos el nombre de un artículo científico donde se habla y se llega a estas conclusiones. No he querido meterme en distintos artículos, pues porque si no nos podríamos pegar aquí toda la noche, pero hablamos de esto, de la dificultad para muchos investigadores de mantenerse neutrales en el análisis de datos. Es decir, tenemos unos datos que después los investigadores, pues muchas veces en función de las ideologías o de qué empresa o universidad financie dicha investigación, pues tienden a analizar esos datos de una forma o de otra, tanto como para decir que existe el síndrome como para que no. La no relación aborto mejora de salud mental. Es decir, encontramos que no hay ningún estudio que demuestra que el aborto mejore la salud mental, pues, de aquellas mujeres que acaban de abortar, sino que los resultados tienden a ser neutros, mezclados, que existen mujeres que sí mejoran, mujeres que no, o negativos. Entonces, no encontramos ninguna relación de aborto es igual a mejora de salud mental. Al igual que, es decir, hay algunos que sí se encuentran negativos, hay algunos que son neutros y otros que de los dos tipos. En tercer lugar, de ninguna manera se puede invocar, entonces, es decir, se saca esta conclusión, es decir, si no hay una relación positiva entre aborto y mejora de salud mental, de ninguna manera se puede invocar sobre bases empíricas, sobre investigación, razones de salud mental de la embarazada para inducir el aborto. Es decir, no se puede alegar científicamente que el aborto vaya a mejorar la salud mental de estas madres. Entonces, a pesar de que sea así, en la mayoría de casos en España es la razón principal, abogando a esta salud mental de las madres embarazadas. Aquí hablamos en el siguiente punto de lo que decíamos antes, que no hay un criterio de diagnóstico claro. En psicología trabajamos con un manual de diagnóstico que se llama el DSM, que la última edición, el DSM-5, y también tenemos el CIE-10, que es la que edita la Organización Mundial de la Salud, en donde pues, están clasificados todos los síndromes psicológicos, todos los trastornos, y donde se especifican la serie de síntomas necesarios pues, para poder diagnosticarlo. Entonces, el síndrome de posaborto no está incluido en ninguno de estos dos manuales que son los más actualizados. Por lo tanto, no podemos hablar de que este síndrome exista.
Lo que encontramos, pues que hay grandes similitudes en los criterios del trastorno de estrés postraumático. Entonces se está hablando mucho de que pueda ser una variedad de trastorno de estrés postraumático, ya que los síntomas que se presentan en los distintos estudios que se han realizado, pues son muy similares. En definitiva, lo que encontramos, el panorama que nos encontramos es que hay un gran número de mujeres que padecen síntomas parecidos tras el aborto. Síntomas parecidos de lo que puede ser pues, el síndrome del trastorno de estrés postraumático, no, del síndrome del posaborto. Entonces, ¿esto qué decimos? Pues que no está establecido científicamente este síndrome. Lo que sí es cierto que hay una realidad y es que muchas de las mujeres que abortan después se encuentran con una serie de síntomas que desde las propias clínicas abortistas muchas veces se niega, desde la propia sociedad muchas veces se les niega, porque los mismos amigos lo que les dicen, pues a lo mejor no pasa nada, ya ha pasado lo peor, esto será así una semana y ya está. Y nos encontramos pues en terapia, en distintas asociaciones, pues con un gran número de mujeres que padecen una serie de síntomas parecidos tras el aborto. Entonces vamos a hablar de estos síntomas que si bien no están recogidos en los criterios, en los manuales diagnósticos, pero son los que se han encontrado en distintas investigaciones. Pues los síntomas que en este estudio pues han categorizado, es decir, en este estudio se está tratando de que este síndrome pues tenga una categorización diagnóstica que esté incluido en estos manuales. Entonces, en este informe, pues recogiendo datos de distintas pacientes, han tratado de aunar pues, cuáles serían estos síntomas. Hablaríamos de síntomas depresivos y ansiosos relacionados con el aborto, sentimientos de tristeza, de soledad, sentimientos de culpa, incapacidad para perdonarse pues, por lo ocurrido, deseos de expiación y necesidad de reparar el daño, ya sea pues, con un nuevo embarazo, pues, o reparar el daño pues, cuidando a otro menor. Remediar el daño o perjuicio. Pesadillas recurrentes sobre niños. Esto es muy común, ya veremos después, que son recurrentes, es decir, que se repiten una y otra vez sobre niños pues, que desaparecen, que pierden entre la multitud, que mueren. Pensamientos recurrentes e intrusivos o flashbacks de aquel momento en donde realizaron el aborto, de volver a la clínica, de recuerdos sobre ese día, recuerdos o incluso muchas veces hay una amnesia sobre los días posteriores al aborto. Ilusiones y pseudoalucinaciones, esto muchas veces hay mujeres con síntomas de escuchar a niños llorar, de voces de niños, fantasía de cómo hubieran sido las cosas sin el aborto. Muchas veces pues a la hora de ver a otros niños recuerdan y piensan pues qué edad tendría mi hijo ahora, es decir, cómo sería. La evitación o rechazo de estímulos o situaciones que recuerden al aborto, es decir, tratar de no hablar del tema o evitar pues, los maternos, evitar encontrarse con niños pequeños, con mujeres embarazadas. El empeoramiento de los síntomas en la fecha cercana al aborto o cuando debería haber nacido es otro de los síntomas pues, que se han encontrado. Y alteraciones conductuales, es decir, trastornos sexuales, alimentarios, como la bulimia, anorexia, el aislamiento, intentos autolíticos también. Entonces, en este informe, en este artículo, lo que se hablaba es pues, que para poder diagnosticarlo pues, era necesario pues, más o menos diagnóstico que todavía no es oficial, actualmente, pero para ellos pues es útil, es decir, para los profesionales es útil establecer un diagnóstico, pues porque una vez que lo establecemos ya va asociado a un tratamiento específico. Si no hay un diagnóstico claro, pues muchas veces el tratamiento se pierde en el aire, quedando a criterio de cada profesional un poco la forma de actuar. Entonces, por eso es importante el establecimiento de dichos criterios. Y estos son los que han establecido ellos. Entonces, comentaban pues cómo a raíz de 3 de estos síntomas,
pues ya se podría establecer el síndrome. Entonces vamos a pasar ahora en una encuesta que se realizó con mujeres que sentían, pues, sufrían de este síndrome posaborto, que tenían esta serie de síntomas, y vamos a ver un poco sobre todo los porcentajes. Es decir, estos porcentajes no implican que toda mujer que aborte pues tiene una probabilidad, un porcentaje que aparezca aquí de tener esos síntomas, sino que dentro de las mujeres que han abortado y han tenido unos síntomas negativos, nos encontramos que los porcentajes eran los siguientes. Es decir, el 92% tenía atonía emocional, es decir, una falta de sensibilidad emocional o necesidad de ahogar las emociones. Tendencia a ataques de ira, miedo de que otros se enteraran de su aborto, es decir, muchas veces lo que hace a las mujeres es encontrarse solas, aisladas, y solamente cuentan pues con la ayuda de un amigo o de un familiar. La sensación de soledad y aislamiento, menor autoestima, como decíamos, trastornos sexuales. La negación se daba en el 63%, es decir, es muy, muy evidente aquí también. Es decir, se les preguntó a las encuestadas si había habido un periodo de tiempo en el que habrían negado la existencia de dudas o sentimientos negativos acerca del aborto. Es decir, negar que no se movía algo dentro de ellas, que no se sentían tristeza, no se permitían sentir dolor, por así decirlo. Sufrieron insomnios o pesadillas, el 58%, dificultad para conservar o iniciar relaciones, sentimientos suicidas, el 56%, 53% iniciaron o aumentaron el consumo de drogas o alcohol, el 39% pues sufrió de trastornos alimentarios que comenzaron después del aborto, y el 28%, en el menor de los casos, intentos suicidas. Recordar que estos porcentajes son dentro de aquellas mujeres que sintieron una serie de síntomas. Entonces, a mí me gustaría pues hablar de dos testimonios. El primero es el caso que comentaba de una madre, una chica que rondaba los 30 años, cerca de los 30 años, vivía en Londres, en una situación muy precaria, trabajando pues de freganchín, y en una noche se queda embarazada cerca de la fecha de Navidad. Cerca de esa fecha de Navidad cuadraba que venía a España, que fue donde se enteró el 24 de diciembre de que estaba embarazada tras hacerse una prueba, y lo primero que buscó, pues tengo que abortar. Si era una chica pues fuera del ámbito religioso, a favor del aborto, donde su entorno estaba a favor del aborto, y no se le pasó por la cabeza el hecho de tenerlo, sino directamente pues abortar. Entonces a los 3 días consiguió una cita en la clínica y consiguió pues realizar el aborto. Entonces esta chica, una vez tras el aborto, comienza a escribir un blog donde expresa pues todos estos sentimientos que tiene, porque una vez que se realiza el aborto le invade la tristeza, es decir, una tristeza que le invade y no sabe muy bien el porqué cuando ella lo considera correcto. Entonces yo he impreso unos fragmentos de este blog que es muy interesante. El blog se llama Una madre sin hijo, y que es muy claro porque tiene entradas muy directas, se cuestiona de dónde proviene este dolor, porque para ella esto siempre ha estado bien. Entonces, si para mí, que considero que he hecho lo correcto, ¿por qué me siento así? Es decir, no sabía identificar este sentimiento. Entonces, me gustaría leer pues algunas expresiones que decía, algunas entradas, las voy a leer completo porque es mejor, más que la interpretación que haga yo, sino cómo lo vivía ella. En la clínica me dijeron, puedes hacer tu vida normal esta misma tarde. Han pasado 2 semanas y desde entonces intento encontrar eso de mi vida normal, pero no lo encuentro. Sin embargo, siento dolor, mucho dolor. Una de las frases que más me duelen desde que aborté es, has tomado la decisión correcta. Lo cierto es que no entiendo del todo por qué duele tanto. Por eso intento recorrer el camino de ese dolor, para ver de dónde ha venido y qué me dice. En otra de las entradas comentaba ella, la cuestión es que esto es lo que se supone que soy ahora. Una mujer que ejerció su derecho y mandó sobre su cuerpo. Una mujer que tomó la decisión correcta. Una mujer que tomó la decisión más sensata.
Tener un hijo en estas condiciones hubiera sido una responsabilidad. Una mujer que no había decidido tener un hijo y por tanto a la que nada ni nadie podía obligar a tenerlo. Y mis amigas y amigos luchaban por defender a esa mujer cuando me ven mal, como una forma de ayudarme. Probablemente yo también lo haría si la que hubiera abortado fuera otra. De hecho, yo también lo hacía. Yo también defendía a esa mujer cuando lo hice. Lo hacía por ella, por su libertad, su felicidad y su dignidad. Sin embargo, algo ha pasado desde entonces, algo no ha salido bien, porque esa mujer no soy yo, me es ajena y no tiene nada que ver con este dolor. Entonces, esta mujer, esta madre, comienza pues a sentir que algo andaba mal. Entonces, siendo valiente, pues trata de buscarle una explicación a este dolor que estaba sintiendo a ella y poco a poco pues empieza a nombrar pues lo que ella llamaba feto, empieza a nombrar bebé, que era su hijo. Entonces comentaba, ha pasado un mes desde que estuve en la clínica, me cuesta mucho pronunciar lo que pasó allí, no sé cómo nombrarlo, tampoco sé a veces cómo nombrar al bebé. Cuando estoy con gente me resulta difícil decir el bebé o decir mi hijo. Me da la sensación de que la gente no lo va a entender. Va a pensar que, no sé, esta semana tuve otra respuesta de asombro cuando dije, lo hubiera tenido. Siempre hay, qué tontería, ¿qué dices? Es una locura. Me pregunto por qué pasa eso. ¿Por qué yo tenía tan claro que es una locura, que no tiene que suceder, que viene a robarte algo? ¿Qué hace tener esa primera reacción y no otra? Tú lo tenías claro, me dicen también. Eso también duele. Dices eso porque te sientes culpable. Yo intento pronunciar, me he perdido la oportunidad de conocerlo. Ya no voy a conocerlo. Y no puedo, solo balbuceo. Es difícil de explicar. Ella comenta en otra entrada, yo lo siento conmigo, es una sensación de alivio, un momento del día en el que entre todas las cosas que tengo en la cabeza, lo recuerdo y digo, estaba embarazada, estuve embarazada. Y entonces, además del dolor, a pesar del dolor, me siento mejor. Porque eso soy yo ahora, porque esa es la verdad, porque esa es su historia y ahora somos dos, no soy yo sola. Entonces se da cuenta de que aquí los perjudicados no solo es la madre, sino es el niño también, en este caso. Entonces es curioso cómo esta mujer, siendo pues pro aborto, es decir, fomentando los derechos de la mujer, de la libre elección sobre su cuerpo, se encuentra con esta controversia, es decir, debería sentirme bien, pero no es así como me siento. Entonces tiene esta serie de pensamientos recurrentes y cómo a la vez la presión de los demás, es decir, del entorno. A mí sobre todo lo que me gusta, y voy a continuar leyendo de todo esto, es la presión social que muchas veces ejercemos también nosotros. Es decir, cómo muchas veces juzgamos pues, a la persona que acaba de abortar, ya sea diciéndole, pues has cometido pues, un pecado, has cometido una traición hacia tu bebé, o simplemente pues comentarle, te tienes que sentir bien, has hecho lo correcto. Como de las dos formas les estamos negando ese dolor y nos olvidamos de que estas personas son víctimas pues, del aborto, tanto ellas como el niño. Entonces es importante tenerlo en mente un poco de cara a la discusión final y comenta ella de cara a esto. No soy yo sola, ojo. Algunos piensan que soy la mujer mala y asesina que acabó con una vida por puro egoísmo. Otros, que soy una mujer valiente, que hizo lo que tenía que hacer por ella y por ese hijo, que no era ni hijo ni era nada, pero que hizo lo que tenía que hacer. Entonces, ella se pregunta, ¿qué es una irresponsabilidad tener un hijo cuando no tienes un trabajo estable? ¿Que es una locura dejar crecer a un hijo que no habías planeado porque un hijo es una cosa muy seria? Qué fácilmente nos vienen esas frases a la cabeza. Los de la asesina me hicieron sentir culpable por matarlo. Los otros, los de la heroína, me hicieron sentir culpable por haberme tan siquiera atrevido a pensar en que quería tenerlo.
porque ella en un momento, es decir, ella se encuentra en Navidad, pues se encontraba rodeada de mujeres, rodeada de su madre, de su tía, y por un momento se plantea el contar de su embarazo, porque ella no se lo contó a nadie, salvo un amigo que fue el que le acompañó a la clínica para realizar el aborto, y por un momento en la cocina, preparando pues la comida de Nochebuena, pues se plantea y se tocaba la barriga diciendo, se lo digo como si fuera una noticia buena, sonriendo. Pero no, enseguida se quita esa idea de la cabeza y dice, no, tengo que abortar. Entonces, ella comenta, así que a mí me parece que aquí hay algo que chirría. Si los que pagamos el pato somos mi hijo y yo, y vosotros también lo pagáis. Es decir, nosotros también lo pagamos como sociedad, en la pérdida de tanto de esta madre, de acercarnos a la madre, como de este hijo. Es decir, nosotros también somos culpables, por así decirlo, somos responsables de este aborto que ocurre, ya sea pues con los partidos políticos que apoyamos, con nuestras ideologías, con nuestros juicios hacia estas mujeres, con las labores que realizamos pues para dar a conocer estas realidades. Es decir, nosotros como sociedad también tenemos una responsabilidad que tenemos que tratar de asumir. Y aquí se ve claramente, pues, ¿por qué comento esto? Pues porque es uno de los factores de riesgo que considero yo, que es lo que hace a estas mujeres sentirse mal posteriormente y no permitirse el duelo tan necesario pues, para poder seguir adelante pues, con su vida. Ella comenta, yo no soy culpable, soy responsable de la decisión que tomé, pero soy una fracción, un porcentaje pequeño en el diagrama de los factores que acabaron con la vida de mi hijo, del hijo que ya no voy a ver crecer. Y no soy culpable por llamarlo hijo, soy madre. Ella comenta, por último, dice, yo no escribo esto para cuestionar la legalidad del aborto. Yo cuento la contradicción entre un discurso que habla del aborto como algo que me empodera y me hace libre y mi experiencia. La experiencia en la que perdí a mi hijo por hacer lo que tenía que hacer. Y lo pone entre comillas. Entonces, como esta madre, pues encontramos también otras madres que han tenido pues esta serie de síntomas, en concreto otra que ha incluso, es decir, que ha creado una asociación para ayudar a las mujeres que tienen esta serie de síntomas. No vamos a hablar del síndrome porque no existe como tal, pero sí de síntomas que tienen tras realizar el aborto. Y es una madre también de las mismas características, pro aborto, y que ahora se dedica pues a ayudar a estas madres a que pasen este proceso de la mejor forma posible. Es decir, ella no dice de no abortar, pero comenta que sí es cierto que existe este síndrome y que es necesario que se creen espacios donde estas mujeres puedan hablar sobre ello, pues exteriorizar su duelo y sus sentimientos. Por último, decir, no quería meter muchos testimonios porque ya después tenemos un testimonio pues, que nos va a ayudar mucho a entrar también pues, en esta serie de síntomas. Es el testimonio de un padre, es decir, de un padre también, porque los padres también son perjudicados, es decir, en este síndrome no solo hablamos de la madre como la única persona que presenta estos síntomas, sino también hablamos del padre que muchas veces, pues, al que se le comenta no tiene ni voz ni voto, es decir, se le dice que no puede opinar y muchas veces, pues, argumentando en la libertad de la mujer para decidir, le deja toda la responsabilidad a ella y él quizás no expresa su opinión. Entonces después nos encontramos pues, con hombres que también tienen esta serie de síntomas y pensamientos de ¿y si la hubiera apoyado? ¿Y si le hubiera dicho? Y también la duda de cómo sería su hijo. Entonces nos encontramos con este cantante, es un rapero, que una vez que se vuelven a quedar embarazados de su segundo hijo, pues dice, es cuando empieza a experimentar toda esta serie de síntomas, le invade toda esta serie de síntomas, es decir, ya lo decíamos antes, el inicio tardío pues, de los síntomas. Hay una negación tras el aborto y que en este caso no vuelve a aparecer hasta que otra vez quedan nuevamente embarazados. Entonces le escribe una canción
pues en donde le dice, otro de los síntomas que hablábamos antes, que en cada aniversario le recuerda y le dice en voz baja, feliz cumpleaños. Y ese es el título de la canción, que me gustaría ponerla, y para que leyeran un poco la letra, porque en la letra se ve mucho de los sentimientos expresados también, pues por parte de los otros involucrados también, de los otros perjudicados, como pueden ser los padres. Entonces vamos a ponerla. Aquí aparecen los sentimientos de este padre, pues que otra vez que una vez más, pues en el aniversario pues de este aborto, de cuando debería haber nacido, pues lo recuerda y lo tiene presente. Entonces aquí vemos un poco quiénes son los afectados. Nos encontramos pues por un lado la madre, a la que muchas veces se le niega su dolor. Nos encontramos también al padre, al que supuestamente no tiene que estar afectado, ya que no es su cuerpo, no es su decisión, pero también nos encontramos con padres así. Nos encontramos también con los padres de la mujer que aborta también, de los padres de él, que muchas veces pues también son los que principalmente impulsan a tomar la decisión, porque nos encontramos muchas veces con padres, yo en consulta me he encontrado pues con padres que directamente obligan a sus hijos menores de 16 años pues a
a tomar la decisión de abortar sin ni siquiera plantearle otra opción. Es decir, yo tuve un caso pues, de una menor que nos comentaba en consulta pues, que se había quedado embarazada, nos lo dijo a final de consulta, pero que no quería decírselo a los padres. Nosotros obviamente le dijimos que es importante que esto lo hablara con los padres y le propiciamos un poco el espacio para que lo hablara en consulta con nosotros, que se lo preparara, que escribiera una carta. Y bueno, eso fue un jueves. El fin de semana, pues ella había preparado la carta, la madre registrándole el cuarto, encontró la carta, encontró que estaba embarazada, nos llamó enfadada de por qué no habíamos dicho nada, y el mismo lunes ya estaba practicándole el aborto por la mañana a esta menor sin ni siquiera tener clara pues qué intenciones tenía la menor, porque ella decía, yo no sé qué es lo que quiero, no sé qué decisión tomar, ni siquiera tomó la decisión ella. Entonces muchas veces los padres pues de la menor o de los padres de la mujer son muchas veces los que impulsan o todo lo contrario, es decir, o los que quieren que continúe y no se tiene en cuenta su opinión. Entonces, por esta razón también pues pueden ser afectados por dicho síndrome, tener estos síntomas. Y también nos encontramos en algunos casos a hermanos también pues bueno, hijos de esta mujer que aborta, que muchas veces aborta, ya no hablamos solo de aborto pues, como medida anticonceptiva, sino lo que llamamos el aborto terapéutico también, en donde nos encontramos pues, que muchas veces los médicos, la única opción, la única salida que dan, como decía la compañera, era la de abortar. Es decir, pues al igual que puedo abortar, tenemos dos decisiones, es decir, la de abortar o la de continuar con el embarazo hasta donde llegue, que puede ser pues muchas veces con un nacimiento que dura 15 días, nacer y 15 días de vida, y muchas veces pues como casos de síndrome de Down, que muchas veces pues desgraciadamente abortan y la esperanza de vida pues ronda los 60 años, entonces por incompatibilidades con la vida. Entonces, claro, nos encontramos pues con que estas mujeres pues muchas veces se ven presionadas, ya sea por el entorno, la presión social, familiar, a realizar este embarazo. Entonces no han tomado realmente la decisión ellas de realizar el aborto. Por eso nos encontramos pues con toda esta serie de síntomas también. Entonces, otra cosa a destacar importante era la que es curiosa de este primer caso, en donde la madre, la mujer, no había hecho ningún tipo de vínculo emocional, psicológico, porque hablamos del vínculo psicológico como un vínculo de permitirse pensar sobre él, permitir cuidarlo, al bebé hablarle, pues proyectarle en un futuro, ¿no? Ella desde un primer momento no se lo permitió, pero aún así se encuentra que le inunda esta serie de síntomas y esta serie de síntomas, de depresión y demás. Entonces, como discusión, me gustaría comentar que es importante la necesidad de mejores estudios para ayudar pues, a establecer una categoría diagnóstica que pueda ayudar a hacer visible este síndrome que muchas veces se les niega, y como se les niega, pues no se les permite expresarlo a las mujeres. La necesidad de servicios de apoyo, es decir, al igual que hay en clínicas abortistas, pues que ya tienen estos servicios de apoyo, también es importante servicios de apoyo pues, para todas aquellas madres que desean continuar con el embarazo, es decir, la falta de recursos que encontramos, sobre todo también en el ámbito del aborto terapéutico, es decir, no encontramos ningún servicio allí que pueda ayudar psicológicamente a estas madres que desean continuar con el embarazo, aún sabiendo que puede que dure poco, que su hijo viene con dificultades. Entonces sería como una serie de cuidados paliativos en donde haría falta pues este seguimiento. Lo del vínculo, la pregunta del vínculo es lo que decía yo antes realmente, es decir, si esta mujer no se permitió establecer un vínculo psicológico emocional con su hijo, con su bebé, ¿por qué le inundan toda esta serie de síntomas, esta tristeza, esta depresión una vez que aborta? Es decir, nos hace plantear realmente biológicamente, ya comentaba la compañera, que existe pues algún tipo de conexión que haga establecer toda esta relación. Entonces hablamos del doble maltrato también,
porque hay muchas mujeres, la situación a la que se puedan llegar a ver obligadas, pues porque se ven obligadas, ya sea, como decíamos, por la sociedad en donde nos encontramos mujeres con trabajo precario, muchas mujeres solteras, que se ven con pocos recursos pues para poder llevar a término este embarazo. Nos encontramos como de las mujeres que abortan, 1 de cada 4 son inmigrantes, muchas veces por miedo a que se visibilice que no tienen documentación, no acuden al servicio sanitario y deciden abortar, o pues porque en el trabajo directamente no se lo permiten, incluso en el trabajo le recomiendan abortar o le dicen que la despedirán. Es decir, nos encontramos con muchas situaciones en donde la mujer se ve obligada al aborto, y encima de realizar el aborto nos encontramos, pues muchas veces se encuentran con el juicio de las personas que desde su punto de vista le dicen que lo han hecho mal, o la negación del proceso de duelo, aquellas personas que le dicen que lo han hecho bien y que no se tiene por qué sentir así. Entonces, esta es la visión del doble maltrato hacia la mujer. Por eso pongo este último punto en la discusión, que la responsabilidad es de todos como sociedad. Es decir, que una mujer decida abortar no significa, y que no se arrepienta, no significa que en otras condiciones no lo hubiera hecho. Es decir, que lo que quiero decir es que en otras condiciones de apoyo familiar, donde se establezca una confianza, donde haya unos servicios de apoyo a estas mujeres, quizás lo hubieran tenido. Es decir, nos encontramos, pues hay estudios que comentan que la mayor parte de las mujeres de 40, 50 años desearían haber tenido más hijos. Entonces, ¿qué realidad es esta? ¿Desean tener más hijos y por qué no se pueden tener? Pues por la situación muchas veces que se tiene. Entonces, pues aquí les lanzo este mensaje, la responsabilidad de todos como sociedad, tener en cuenta y cuidar a estas mujeres que son víctimas también, recordar que son víctimas. Esto no significa que haya que pues no que tener mucho cuidado de tratarlas como víctimas, sino estar a la escucha y hacerles sentir que estamos con ellas, que nos pueden contar que sus sentimientos de dolor y tristeza son reales. Es decir, que no es nada malo sentir dolor y tristeza una vez que tienes un aborto, por muy segura que estés de la situación y del aborto en sí, y prestarles ese apoyo. Muchas gracias por su atención, y aquí les dejo mi correo, pues por si tienen alguna duda, por si quieren estudios, por si quieren un poco pues tener más información sobre este síndrome o cualquier otra cosa. Pues estoy a su disposición. Muchas gracias. Gracias, Eduardo Hernández, por la ponencia de esta noche. Nos quedamos con muchísimas cosas. No todas las mujeres manifiestan consecuencias psicológicas después de un aborto, pero sí que muchas sí. Así que ante la posibilidad de que una sola tenga que pasar por algo semejante, les dejamos desde Derecho a Vivir con estas preguntas. ¿La arriesgaríamos a eso? ¿Eso es lo que deseamos para ella? ¿Eso es toda la solución que podemos darle? Dejamos estas preguntas abiertas.